En la UCI, mi hijo vendió la casa y huyó a Suiza. Pero al despertar, todo cambió. Alicia abrió los ojos lentamente, sintiendo la presión de una anestesia que la había mantenido atrapada en un sueño profundo. Como un fogonazo, la realidad la golpeó. Estaba en la UCI, rodeada de ecos de máquinas que pitaban rítmicamente, y ese olor a desinfectante que siempre presagia lo peor. Su corazón se agitó. ¿Qué había pasado? ¿Y Nicolás? La última vez que lo vio, él había estado descontento, rebelde, como siempre, pero nunca esperó que llegara a tanto. La visión borrosa de su habitación la hizo temblar. Las ventanas eran prisiones que dejaban entrar solo un doloroso destello de luz. Le llegó la noticia como un puñetazo. Su hijo había vendido la casa familiar, la casa, el hogar lleno de recuerdos, risas y suspiros. Ahora estaba vacío, como un eco distante de lo que había sido. Se había fugado a Suiza, dejando a su madre en un estado de confusión y angustia. ¿Qué había llevado a Nicolás, su brillante pero complicado hijo, a hacer algo tan irracional? Una traición profunda se encarnaba en su pecho. Mientras su cuerpo se recuperaba, el sufrimiento emocional se agolpaba en su mente. Miraba a su madre, sentada junto a su cama, con una expresión que mezclaba preocupación y algo más, algo que le parecía extraño. ¿Qué secretos ocultaba? Había un aire de complicidad que Alicia no podía ignorar. Y los días pasaban, pesados como plomo, llenos de ese silencio tenso. ¿Por qué no hablaban sobre Nicolás? ¿Cuál era el enigma que envolvía su fuga? La angustia la devoraba, pero un día, mientras luchaba contra las sombras que la acechaban, su teléfono sonó. Un mensaje de Nicolás. Con manos temblorosas, leyó las palabras que cambiaban todo. Mamá, tengo que contarte algo. No te lo imaginas. La verdad puede separarnos o unirnos para siempre. Estoy en Suiza, y lo que descubrí podría romper todo lo que creía saber. La electricidad recorrió su cuerpo. Una mezcla de alivio y terror le llenó la garganta. ¿De qué hablaba? ¿Qué verdad escondía su hijo? Las imágenes de su vida familiar, de aquellas tardes de verano y risas compartidas, se transformaron en un laberinto de dudas y secretos. La traición de Nicolás parecía ser solo la punta del iceberg. Alicia sintió un nudo en su estómago. Su corazón latía con fuerza mientras imaginaba a su hijo al otro lado del océano, lidiando con algo que ella no podía comprender. Sus palabras significaban que había algo más. ¿Cuántas veces de José?, se preguntó. Las ventanas le devolvían una fría realidad, mientras afuera la vida seguía como si nada. Se sentía atrapada entre la desesperación y la necesidad de entender qué había llevado a Nicolás a este punto. Mientras la incertidumbre se cernía sobre ella, una nueva pregunta surgió. ¿Podría haber una conexión entre la huida de su hijo y los secretos que su madre había guardado durante años? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el canal? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Alicia sentía que el corazón le latía al mismo ritmo frenético que las máquinas hacia alrededor. El peso de las palabras de Nicolás aún resonaba en su mente. La verdad puede separarnos o unirnos para siempre. No podía dejar de pensar en lo que podría estar ocultando. Se preguntaba si la traición de su hijo era solo el inicio de algo más oscuro, un secreto enredado en su historia familiar. Mientras contemplaba el techo blanquecino de la UCI, una enfermera entró en la habitación. Alicia notó su rostro tenso, casi como si hubiera visto un fantasma. ¿Todo bien?, preguntó su madre, cruzando la mirada con la enfermera. La mujer, con voz temblorosa, respondió: «Hay algo que debes saber».
Sobre tu hijo. Alicia sintió que el aire se le escapaba. La enfermera parecía contener el aliento. Antes de que pudiera procesar la información, el teléfono de Alicia vibró de nuevo. Era otro mensaje de Nicolás. Mamá, tienes que escuchar. No sé cuánto tiempo me queda antes de que se descubra. La voz de la enfermera se desvaneció en sus pensamientos, mientras su pulso se intensificaba. ¿Qué significa eso?, murmuró mientras leía. La notificación de su hijo se deslizaba entre sus dedos como un hilo de lana que se deshilachaba. Entonces, la enfermera dio un paso adelante, como si la urgencia la empujara hacia Alicia. Es que hay cosas más graves. No habías oído sobre el accidente, ¿verdad? Un nudo se formó en su garganta, una mezcla de terror y confusión. ¿Qué accidente? ¿De qué hablas?, preguntó, su voz apenas un susurro. La enfermera tragó saliva antes de hablar, sus palabras como cuchillos en el aire. Un avión ha tenido un accidente en Suiza. Decían que viajaban personas que podían estar involucradas en algo. Algo grande. La habitación parecía encogerse. Los ecos de los monitores se tornaban más lejanos. Las luces estaban demasiado brillantes, y su mente era un torbellino de imágenes de Nicolás. ¿Nicolás estaba en ese avión? ¿Estuvo involucrado?, gritó de repente, sus palabras resonando en la UCI. La enfermera sacudió la cabeza, su expresión cambiando. No, al menos no en el accidente. Pero hay rumores. Algo importante que Nicolás encontró está relacionado con esto. Algo sobre algunos documentos que jamás debieron salir de su hogar. Días de silencios y secretos se arremolinaban, y todo lo que había creído cierto comenzó a desmoronarse. Alicia recordó las noticias sobre el escándalo que había estallado en su ciudad, un caso de corrupción que había dejado a muchos en ruinas. ¿Qué tiene que ver Nicolás con esto? Su nombre está en la lista, mamá. Las autoridades están buscando una conexión, y él puede que sepa más de lo que crees. Un frío intenso recorrió su cuerpo. Las risas en su hogar se desvanecieron, y el calor que una vez ofreció su familia se volcó en una nube fría, como un abismo al que nunca había mirado. La traición de Nicolás era solo la punta del iceberg, y esos secretos podrían separarlos para siempre. Necesito hablar con él, exclamó, sintiéndose atrapada entre la angustia y la desesperación. La enfermera la miró con tristeza. Lo siento, no puedes, no ahora. Justo entonces, un grito desgarrador resonó en los pasillos, seguido por un silencio absoluto que cargó la atmósfera. Una nueva vibración. El teléfono de Alicia sonó una vez más, mostrando otro mensaje de Nicolás. Mamá, si recibes esto, no confíes en nadie. La verdad nos rodea y está mucho más cerca de lo que imaginas. Sal de ahí. La certeza se transformó en un nuevo horror. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Acaso su hijo había caído en un juego del cual no podía escapar? Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Alicia comprendió en ese instante que no solo estaban en juego su relación con Nicolás, sino su propia vida. La verdad era oscura y peligrosa, y ahora se sentía arrastrada hacia ella con una fuerza implacable. Capítulo siguiente. Alicia sintió que la realidad se desvanecía en un torbellino de pánico. No confíes en nadie, se repitió la advertencia de Nicolás como un eco en su mente. Su corazón estaba a punto de estallar, mientras el tiempo parecía detenerse. Quería comprender, pero la enfermera la miraba con algo que se asemejaba a la tristeza. Necesito saber más. ¿Qué fue lo que le pasó a Nicolás? La voz de Alicia sonó casi suplicante, pero la enfermera desvió la mirada, como si evitara la tormenta que se avecinaba. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió con un estruendo. Un hombre desconocido irrumpió en la habitación, alto y con un abrigo oscuro. Su presencia era inquietante. Los ojos fijos en Alicia parecían un abismo. ¿Eres Alicia?, preguntó, su voz grave y resonante. Algo en su tono la llenó de desconfianza. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, respondió ella, sintiendo que el nudo en su estómago se transformaba en un pesado bloque de miedo. Vengo de parte de Nicolás. Debes escucharme.
Es urgente. El hombre dio un paso adelante, su presencia cada vez más imponente. La enfermera retrocedió instintivamente, el miedo visiblemente dibujado en su rostro. «Nicolás, ¿está bien? ¿Qué sabe él?» Alicia temía que la respuesta fuera dolorosa. El desconocido la observó con intensidad. «No es tan simple. Nicolás está involucrado en algo más grande y más peligroso de lo que piensas. La verdad está más cerca de ti de lo que imaginas». Alicia lo miraba, sin poder absorber completamente sus palabras. «¿Qué significa eso?» Su voz temblaba, pero el hombre no respondió. En lugar de eso, su atención se centró en el teléfono de Alicia, que seguía vibrando. Con otro mensaje. «Increíble, el tiempo es esencial», murmuró el hombre. Alicia apresuró su mano hacia el teléfono, lo abrió y leyó. «Mamá, no confíes en él. No es quien parece ser». Cada palabra era un golpe, un nuevo latigazo de la realidad. El desconocido se acercó aún más, y la mirada desesperada de Alicia se cruzó con sus ojos. «No puedes creerle. Él está manipulándote. Todo es un juego para sacar información». El pánico transparente llenó la habitación. «¿Qué juego?», gritó, sin poder controlar su voz. Su desconfianza brotó en gritos, pero algo en el rostro del hombre cambió. Una fracción de segundo suficiente para dejar entrever un destello de preocupación. «No estás segura aquí. Las cosas que han salido a la luz ponen en peligro a todos los que están involucrados». Alicia sintió una presión en su hombro, un trato invisible que parecía arrastrarla hacia el abismo. «No puedo irme sin entender. ¿Qué tiene que ver Nicolás con todo esto?» El hombre se agachó. Su voz se convirtió en un susurro urgente. «Necesitas saber la verdad, antes de que sea demasiado tarde. Tu madre, ella ha estado involucrada en esto más de lo que crees». Las palabras lo cambiaron todo. Alicia lo miró. La confusión y el dolor se multiplicaron en su pecho. «No, eso no puede ser. Mi madre, ¿cómo?» «Hay secretos que destruyen familias. Nicolás descubrió algo sobre su madre, algo que ella nunca debería haber permitido salir a la luz», avisó el desconocido, su rostro reflejando preocupación genuina. Alicia retrocedió. Sus recuerdos de infancia empezaron a fragmentarse. Su madre, con su amor tan protector, ¿había estado tejiendo una red de mentiras? ¿Qué ha hecho? El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Nicolás que decía: «No la escuches, mamá. Ella es parte de esto y está en peligro. Confía en mí». El grito de angustia que se había acumulado en su pecho explotó. La verdad empezaba a desenredarse, y cada segundo que pasaba la acercaba más al horror. En un solo instante, todo lo que conocía se había convertido en un laberinto de traiciones, y aquel hombre frente a ella era quizás la clave del enigma. «Sal de aquí. No confíes en nadie». El desconocido urgió, pero sus palabras se perdieron en el caos que se arremolinaba a su alrededor. Alicia se sintió atrapada entre dos mundos, dos verdades opuestas, y no pudo evitar preguntarse: ¿quién era realmente su madre? ¿Qué había hecho para poner a su familia en riesgo? La vida tal como la conocía pendía de un hilo, y cada decisión que tomara podía ser mortal. Las piezas del rompecabezas se movían, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Alicia sentía que se desvanecía entre las sombras de la inquietud. «No confíes en nadie», resonaba en su mente, y la presencia del extraño la llenaba de temor. Su corazón golpeaba con fuerza en su pecho, como si supiera que algo terrible iba a suceder. «¡Espera!», gritó, su voz temblando, mientras la angustia se acumulaba dentro de ella. Sin embargo, el hombre no parecía dispuesto a esperar. Se movió, acercándose más, como si el tiempo se le estuviera agotando. «Debes escucharme. El peligro está aquí, en esta habitación». El aire se tornó denso. La enfermera, visiblemente nerviosa, retrocedió hasta la esquina, como si buscara escapar del inminente conflicto. Alicia sintió que la sala se estrechaba a su alrededor, como una trampa lista para cerrarse.
¿Qué está sucediendo?, preguntó Alicia con desesperación. Los ojos del hombre ardían con una intensidad que la hacían retroceder. Nicolás no está en Suiza. Él ha estado aquí, muy cerca. Es parte de todo esto. ¿Qué? No entiendo. Alicia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su mente se llenó de confusión. La adrenalina la mantenía alerta, pero el pánico se manifestaba en su rostro. El teléfono en su mano vibró de nuevo. «Mamá, escúchame. La vida de todos está en peligro. Sal ahora», leyó en voz alta, cada palabra retumbando en ella como un golpe físico. El sudor comenzó a mojar su frente. «Frente a ti hay alguien que no es quien dice ser», exclamó el desconocido, su voz entrecortada por la urgencia. «Ese hombre que tienes delante». Pero antes de que pudiera terminar, la enfermera se lanzó hacia él, intentando apartarlo de Alicia. Fue un movimiento simple, casi instintivo, pero desencadenó una explosión de caos. El hombre la empujó y ella cayó al suelo con un grito desgarrador. En ese instante, las luces comenzaron a parpadear. Las máquinas en la UCI sonaban estridentemente, y la habitación se llenó de un ruido ensordecedor. «¡No!», gritó Alicia, aterrorizada por el giro inesperado. «¿Qué está pasando?». Pero antes de que pudiera procesar lo que sucedía, el hombre sacó algo de su abrigo, una pistola. «Nadie se mueve, nadie se interpone». El tono de su voz cambió drásticamente. Ahora era una amenaza. El aire se congeló y Alicia sintió que su mundo se desmoronaba. La enfermera gritó, causando más caos. Todo se volvió un torbellino de cuerpos y gritos. Alicia dio un paso atrás, sintiéndose atrapada entre el desconocido y su madre, que ahora se acercaba lentamente al suelo, como un peón atrapado en un juego mortal. «Alicia, escápate», la enfermera le gritó, tratando de arrastrarse, pero el hombre la ignoró. Su mirada estaba fija en Alicia, como si esperara que ella decidiera. «Tú tienes que entender, tu madre tiene secretos, más oscuros de lo que imaginas». El corazón de Alicia se detuvo. «¿Por qué? ¿Qué secretos?». Su voz era casi un susurro, una mezcla de incredulidad y horror, pero era demasiado tarde. La verdad estaba a punto de desmoronarse junto a su familia. «No hay tiempo para esto», exclamó el hombre, dando un salto hacia ella. Pero de repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un grupo de hombres, uniformados, armados y listos para entrar. «¡Policía! ¡Manos arriba!», gritaron, llenando la habitación de una energía electrizante. El tiempo se detuvo en ese instante. El desconocido dio un paso atrás, mirando alrededor, aterrorizado, y Alicia sintió como la última pieza del rompecabezas encajaba. «¿Eras tú el traidor?», preguntó en voz alta, su corazón acelerándose. Los hombres entraron, pero antes de que pudieran actuar, el desconocido levantó su arma, y en un instante todo se volvió borroso. Los gritos se mezclaron con el estallido del disparo, y el cuerpo de la enfermera cayó, una mancha roja expandiéndose en el suelo blanco. Alicia se congeló, el horror reflejado en su rostro. «¡No!», gritó, y en ese momento una revelación la golpeó. La traición iba más allá de lo que imaginaba. La red de secretos se había tejido tanto que su propio hijo podría estar implicado. Antes de que Alicia pudiera procesar lo que había sucedido, una explosión resonó en el pasillo, y todo a su alrededor se apresuró en caos. La verdad, en su forma más cruda y devastadora, emergía en una vorágine de dolor y desolación. El futuro se desdibujó ante sus ojos, y en ese instante supo que todo lo que había creído conocer había caído en un precipicio. ¿Quién podría sobrevivir a este devastador giro del destino? Alicia estaba paralizada. El sonido del disparo aún resonaba en sus oídos. La enfermera yacía en el suelo. Un charco rojo formando un contraste terrible con el blanco aséptico de la habitación. Gritos y caos llenaban el aire. La policía había irrumpido, pero ahora todo parecía un caos sin sentido. El hombre con la pistola se había vuelto un enemigo, una sombra de traición. «¡Espera!», gritó. Alicia, el pánico apoderándose de ella, pero el hombre estaba un paso adelante.
Estaba retrocediendo, buscando una salida, los ojos aterrorizados. La presencia de la policía debería haber sido un alivio, pero solo parecía hacer la situación más tensa. ¡Atrás, atrás!, bramó uno de los policías, apuntando su arma hacia el desconocido. La presión aumentaba, una bola de nervios y terror en el estómago de Alicia. Ella era un mero espectador. Atrapada en una tormenta que nunca pidió. Las luces fluorescentes parpadeaban y el olor a desinfectante se mezclaba con el sudor y la sangre. «¿Qué está pasando?», balbuceó la enfermera, luchando por levantarse. Se podía ver el brillo del miedo en sus ojos. «Él me envió, Nicolás me envió», exclamó el hombre, su mirada frenética. Entre los policías y Alicia. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», preguntó ella, sintiendo que su mente daba vueltas. Las palabras del hombre resonaban como un eco en su cabeza, pero no acababa de captarlas. «No es lo que piensas. Nicolás no está a salvo. Él sabe algo, algo que tú no. Y tu madre», un gesto rápido hacia la enfermera, quien temblaba en el suelo. «Ella está en esto también». De repente todo cambió. Un corazón que latía, un nudo en la garganta, una tensión que hizo estallar una ola de confusión. En un abrir y cerrar de ojos, la enfermera lanzó un grito. «¡Basta! ¡No le creas!», intentó advertir, pero sus palabras se ahogaron en la tensión creciente. Alicia se sintió atrapada entre la verdad y la manipulación. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó a la enfermera, incapaz de creer que los rumores pudieran volverse realidad. En ese instante, los policías abrieron fuego, un sonido sordo que rompió el caos. El desconocido se lanzó contra la enfermera, y un sombrío horror recubrió la escena. Alicia sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre estaba a punto de revelarle todo, algo que podía cambiar sus vidas para siempre. Sin embargo, una ráfaga de disparos resonó de nuevo, y ella vio como el cuerpo del desconocido caía, una máscara de shock en su rostro. «¡No!», gritó, desmoronándose al ver que el hombre había caído. Pero su mente aún retumbaba con las últimas palabras que pronunció. Justo entonces, su teléfono vibró de nuevo. «Mamá, lo que acabas de ver no es lo que parece», decía el mensaje de Nicolás. El mundo de Alicia se convirtió en un torbellino de confusión y caos. «¿Qué significa?», murmuró, intentando reunir sus pensamientos. La policía se movía, gritos y órdenes llenaban el aire. Pero Alicia solo podía pensar en su hijo. La enfermera, ya en el suelo, se giró hacia ella, con expresión de desesperación. «Esto no termina aquí. La verdad es más oscura de lo que puedes imaginar. Y hay alguien más». El tiempo parecía detenerse en ese momento. «¿Quién más?», preguntó Alicia, sintiendo cada fibra de su ser desgarrarse. «Tu madre. La culpable es ella. Ella es la clave de todo esto», murmuró. Pero otra ráfaga de disparos atravesó la sala. Alicia entendió que las palabras de la enfermera eran un oasis en el desierto, pero al mismo tiempo una advertencia. Su mundo se estaba desmoronando, y cada revelación era más devastadora que la anterior. Luchaba por encontrar sentido mientras el caos se cerraba a su alrededor. El eco de la verdad resuena en cada rincón. Justo cuando todo parecía perdido, el silencio descendió repentinamente. En medio del desorden, una figura emergió. Alguien que parecía conocer la fragilidad de la situación. «Alicia», dijo con voz tranquila pero firme. Era su madre, pálida, pero con un aire de calma que la envolvía. «Hay cosas que no te he contado, cosas que...». Las palabras se quedaron en suspenso. Alicia se sintió desvanecerse. La verdad estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Pero también más aterradora. Todo el dolor, la confusión y los secretos terminarían llevándola a un abismo del que podría ser difícil regresar. «¿Qué es lo que has hecho, mamá?», preguntó finalmente, el dolor reverberando en su voz. El tiempo se detuvo, y la única respuesta fue un silencio cargado de promesas rotas.
¿Era este el fin de todo lo que conocía o el inicio de algo mucho más oscuro? La incertidumbre se apoderó de ella. Algo grande se avecinaba. Alicia sintió que el aire se volvía denso y sus pulmones parecían limitados por un miedo palpable. Jamás había visto a su madre tan vulnerable, tan humana. Con el caos aún resonando en la habitación, la verdad que estaba a punto de revelarse parecía un monstruo, acechando en la oscuridad. «¿Qué es lo que has hecho, mamá?», susurró, su voz cargada de angustia. Lucha interna, un duelo por el pasado que creía conocer. Todo se desplomaba en su interior. Una máquina pitó nerviosamente, rompiendo el silencio. Cada pitido resonaba como un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. La madre de Alicia se acercó, su rostro demacrado y lleno de tristeza. «Alicia, hay cosas que no sabes. No puedes juzgar sin oírme», dijo. Su voz una mezcla de súplica y desesperación. «¿Qué es tan terrible que no pudiste decírmelo?», cuestionó, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba más. La tensión era tan intensa que la pudiera cortar con un cuchillo. Los policías comenzaron a examinar la habitación, moviéndose entre los escombros de lo que antes fue un espacio seguro. Alicia notó que su madre miraba a un lado, como si pudiera ver más allá de la pesadilla actual. «No estamos a salvo. No estamos a salvo en ningún lado». «¿Por qué?», preguntó. «¿Qué me estás escondiendo?». Sus palabras eran como lanzas, atravesando los secretos que había mantenido con tanto esmero. Entonces, en un susurro desgarrador, su madre dijo: «Nicolás, ha estado en contacto con fuerzas que no comprendes. No es solo un juego. Hay vidas en juego». Alicia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Vidas? ¿Te refieres a sus propias decisiones? Él vendió la casa». La furia y confusión chocaban en su pecho. Pero su madre mantuvo un semblante tranquilo, casi enigmático. «Sí, la casa. Pero eso no fue solo una decisión impulsiva. Fue un paso estratégico», replicó la madre, mientras se acercaba lentamente a ella. «¿Qué quieres decir?». La incredulidad se apoderó de Alicia. El teléfono seguía vibrando, mensajes de Nicolás sin responder a la realidad en la que estaba atrapada. «Vimos cosas que cambiarían todo. En aquel tiempo creí que estábamos a salvo, que habíamos dejado atrás los problemas. Pero, por desgracia, el pasado siempre regresa». Entonces, un estruendo sacudió la sala. La puerta estalló en 1000 piezas y un grupo armado irrumpió, sus rostros ocultos tras máscaras. «¡Al cielo! ¡Hay suelo!», gritaron. Alicia sintió que la incredulidad la paralizaba. ¿Qué era esto? ¿Cómo podían las cosas empeorar tanto? Su madre giró la cabeza, los ojos llenos de terror. «¡Alicia, corre!», gritó. Pero los hombres rápidamente separaron a madre e hija, llevándose a Alicia hacia una esquina mientras la madre se enfrentaba a ellos. El tiempo se detuvo. Alicia veía a su madre luchar, pero la superioridad del grupo armado era devastadora. «¡Sálvate! ¡No te detengas!», gritaron. Y en medio del pánico, la verdad se empezó a deslizar en su mente, como un ladrón que se lleva lo más valioso. De repente, en un giro impactante, uno de los hombres se acercó a su madre. Levantó una mano, y mientras lo hacía, un pequeño dispositivo cayó de su chaqueta. Era un pequeño USB. Alicia sintió que su corazón se detenía. «¡Eso es mío! ¡Devuélvemelo!», gritó su madre con una rabia sorprendente. «Es demasiado tarde. Sabes que no podemos permitir que sigas en el juego. Este es el fin, y lo sabías», respondió el hombre, la voz resonando con frialdad. Alicia estaba en estado de shock. ¿Era ese USB la razón de todo? ¿La razón por la que Nicolás había huido? De un solo golpe, el tiempo volvió a fluir. Las piezas empezaron a encajar de una forma espantosa. Era un juego de mentiras donde su propia madre estaba en el centro. Las balas comenzaron a volar, y el caos estalló en la habitación. La última mirada de su madre, mezclada con dolor y determinación, quedó grabada en su mente, creando un abismo entre lo que solía amar
y la verdad que ahora la rodeaba. El estruendo llenó el aire y la confusión se instaló en su corazón. ¿Qué era realmente su madre? ¿Qué secretos ocultaba con tanto empeño? Justo cuando pensaba que todo se había vuelto en su contra, un disparo resonó y una sombra se cernió sobre el cuerpo de su madre. Alicia sintió que el mundo se desvanecía. La figura que había amado siempre podría ser solo un engranaje en una máquina más grande de lo que se atrevería a imaginar. La verdad había salido a la luz, y el rostro de su madre se desdibujaba ante sus ojos. Aquello que consideraba su vida se fracturaba frente a la mirada aterradora de la realidad. ¿Quién sería la verdadera víctima? ¿Podría sobreponerse a esta revelación devastadora o simplemente se convertiría en otro peón más en este extraño juego? La cuenta regresiva había comenzado, y Alicia se encontró atrapada en un juego mortal que apenas comenzaba. Alicia, paralizada por el horror, sintió como las paredes se acercaban a ella. La imagen de su madre caída en el suelo era un dolor punzante. El hombre que había intruso, el que le había revelado secretos, yacía inconsciente, y la situación se tornaba más caótica a cada segundo. Los gritos de los policías resonaban por toda la UCI, devastadores en su intensidad. «¡Al suelo! ¡No se muevan!», repetían. Pero en medio de todo ese desorden, algo se rompió, un espejo hecho añicos en su mente. Una figura apareció entre la multitud, y su mundo se detuvo nuevamente. Era Nicolás, el mismo, hijo que había huido. La razón de cada uno de esos eventos se encontraba ahora allí, en la puerta. Nicolás. Su voz fue un susurro, un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Pero la expresión en el rostro de su hijo la heló por completo. Estaba pálido. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «¡Mamá! ¡Sal de aquí!», gritó, mientras empujaba a la policía que intentaba contener la situación. «¿Pero qué haces aquí? Es peligroso», exclamó Alicia, su corazón latiendo desbocado. Quería correr hacia él, pero los hombres armados rodeaban la habitación, convirtiendo cada paso en una misión suicida. «Te lo dije, hay cosas que no sabes». Nicolás seguía gritando, pero sus palabras se perdían en el alboroto. Todo parecía un mal sueño. La enfermera, aún en el suelo, se arrastraba, intentando mantener la calma en medio del caos. «No puede ser solo por la casa», dijo bajo. «Hay más». El hijo de Alicia cruzó la habitación, sus movimientos rápidos pero precavidos. «No se te permite estar aquí. Es una trampa», insistió, señalando a su madre con desesperación. Pero antes de que pudiera avanzar, un estruendo resonó. La puerta se volvió a abrir de golpe. Un grupo distinto de hombres entró, pero esta vez vestidos de civil lucían aún más amenazantes. «¡Cuidado! ¡Él está con nosotros!», gritaron, y de inmediato las miradas se volvieron hacia Nicolás. «¿Qué? ¿Quiénes son ustedes?», preguntó Alicia, su confusión creciendo. El ambiente se tornó pesado, la tensión era palpable. La policía aún mantenía sus armas levantadas, pero la repentina aparición de esos hombres cambiaba la dinámica por completo. «Él está en medio de un juego que no puede controlar», dijo uno de los hombres. «Lo que ha hecho va más allá de lo que imaginas, señora». Los ojos de Alicia se abrieron como platos, el aire se volvió helado. ¿Qué quería decir con eso? Nicolás, viendo la expresión de su madre, saltó ante la posibilidad de la confusión se convirtiera en caos. «Mamá, escúchame. Yo no vendí la casa por dinero. Todo esto es parte de un plan mayor, algo que involucra a tu madre, pero todavía no es tarde». En un instante, un disparo resonó en la habitación. Todo sucedió tan rápido. El hombre armado que había estado discutiendo con Nicolás sufrió la presión del conflicto interno. La sala estalló en gritos y los cuerpos se movían como sombras. «¡No, no lo hagas!», Alicia gritó. Pero el hombre armado apretó el gatillo. La balacera fue ensordecedora y el caos se desató. Con cada sonido, Alicia sintió como su corazón quería estallar. En medio de la confusión, el misterioso USB que había caído al suelo relampagueó, una luz de esperanza oculta en la oscuridad. Pero otro giro acaparó la atención. Un grito desgarrador salió de la boca de su madre justo antes de desmayarse.
su cuerpo deslizándose al suelo. «Mamá». Alicia se lanzó hacia ella, el horror retumbando en su pecho. Pero cuando tocó el brazo de su madre, notó algo frío, un pequeño dispositivo oculto en su muñeca. «¿Qué es esto?», murmuró, dejando de lado el pánico. La mirada de Nicolás se encontró con la de su madre, revelando una verdad que sacudió la estructura de su vida. «Es un rastreador», exclamó, el horror comenzando a digerirse en sus venas. Ella sabía que esto iba a pasar. De repente, el mundo de Alicia se transformó. Todo giraba en torno a un solo concepto. Su madre había estado manipulando todo desde las sombras. La batalla se intensificó, la ambigüedad se desmoronó en un conflicto entre lealtades y verdades. La mirada de su hijo, entre el miedo y la frustración, buscó una respuesta en ella. La traición que había sentido se volvió una tormenta interna abrumadora. «Todo esto ha sido una estrategia para protegerte», gritó Nicolás. «Pero no somos las únicas piezas, mamá. Sé que lo que hay detrás está más cerca de lo que nunca imaginaste». Sensaciones de traición y confusión fueron como puñales en el corazón de Alicia. Su vida, su hogar, todo era un juego en las manos de personas a las que había considerado familiares. «¿Cómo puedo confiar en ti o en ella?», exclamó. El caos que una vez había parecido distante se volvió una prisión opresiva. Mientras su madre caía y Nicolás luchaba por salvar lo que quedaba, un nuevo secreto tambaleaba frente a ella. Fue un momento que cambiaría todo, que podría transformar a cada ser querido en enemigo, haciendo que se cuestionara lo que creía de sus vínculos más profundos. Era la pregunta que resonaba en la mente de Alicia mientras la sala, cubierta de sombras, empezaba a girar, y la línea entre el bien y el mal se desvanecía. El frío del USB en su mano era una advertencia de que había secretos más oscuros por descubrir, que el verdadero juego estaba a punto de comenzar. Alicia sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Miró a Nicolás, sus ojos llenos de angustia. Pero antes de que pudiera reaccionar, la enfermera, aún en el suelo, emitió un grito desgarrador. «No, no le creas, Alicia». Las palabras salieron de su boca como un último intento desesperado de alertar a la joven. Pero el caos se desató. Un segundo disparo resonó, esta vez más cerca, y dio como el hombre que había entrado en la habitación cayó al suelo con un rostro de horror. Todo pasó tan rápido que Alicia apenas pudo procesarlo. La gente gritaba, corría de un lado a otro, y el pánico se apoderó de cada rincón de la UCI. El olor a desinfectante se mezclaba con el sudor y la sangre. Un verdadero campo de batalla. «¡Mamá, tenemos que salir!», exclamó Nicolás, su voz temblorosa. Pero Alicia se quedó parada, atrapada en la tormenta de confusión. «¿Qué pasa, Nicolás? ¿Qué está sucediendo?», preguntó, su voz un hilo de angustia. Justo en ese momento, una figura apareció en la puerta, con una autoridad aterradora. Era su padre. No lo había visto en años, pero su presencia parecía monumental. «Alicia, sal de aquí ahora». Su voz era disonante, cargada de una urgencia que nunca había escuchado. Aquel hombre que una vez parecía una sombra en su vida familiar, ahora estaba aquí, entre el caos. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?». La incredulidad la golpeó con fuerza. Su padre siempre había sido un misterio, un enigma envuelto en secretos. Pero verlo en medio de este caos la desarmó. «Ahora no es momento para preguntas. Tu madre sabe más de lo que dice. Ella es parte de esto, y Nicolás está en peligro. Necesitamos protegerlo». Soltó, su mirada oscura y violenta. Alicia sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Sus recuerdos de la infancia, de su familia unida, se destrozaban en... «¿Qué dices? Él es mi hijo. No puede ser», gritó. Pero su padre ya se había acercado a Nicolás, su rostro contraído en una expresión de preocupación. «Escúchame, hay un motivo detrás de todo esto. Los secretos que han mantenido han llevado a Nicolás a este punto», dijo su padre, su voz cada vez más tensa. Alicia miraba a su madre, todavía en el suelo, y a Nicolás, cada uno envuelto en su propio mundo de tormento. «No, no es cierto. Mamá,
Tú siempre has estado a mi lado, gritó, sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Pero su madre permanecía en silencio, con la cabeza agachada. Un crujido sonó en la habitación y más hombres armados irrumpieron. Fanáticos, todos. ¡Al suelo!, gritaron mientras rodeaban la escena. Alicia sintió que sus piernas flaqueaban. La visión se nublaba. Era como una película de terror. «¡Aguanta, Alicia!», ordenó Nicolás mientras su padre empujaba a su madre aún en el suelo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Si no te alejas, no podremos protegerte», dijo el padre, sus ojos fijos en la rotonda central. Finalmente, en un acto reflejo de supervivencia, Alicia levantó el USB que había recogido del suelo. «¿Esto? ¿Qué significa? ¿Es esto lo que todo el mundo busca?». Su voz resonaba entre los gritos. Era un hilo del que podía tirar para descubrir la verdad detrás de la traición. «No, no lo entiendes», exclamó su madre, levantando la mirada. Su voz se transformó en un grito lleno de terror. «Esa no es solo una memoria, es la clave para hundir a todos, incluyendo a tu padre». Alicia sintió que una bomba estallaba en su cabeza. Su madre acababa de soltar algo que podía romper su mundo aún más. «¿Qué estás diciendo? ¿Eres parte de este desastre?», gritó, su voz llena de dolor. Los hombres armados parecieron moverse hacia ellos. El tiempo se detuvo. La verdad estaba en las sombras, esperando a ser descubierta. Pero el silencio antes del grito era ensordecedor. «Nicolás, corre, haz lo que te digo», gritó su padre. Pero la habitación se llenaba de confusión, una danza macabra entre la traición y la lealtad. En ese momento, la realidad se desvaneció, la identidad de todos. Los presentes empezaba a tambalearse, y justo cuando pensó que todo estaba perdido, el USB en su mano empezó a brillar, una luz fría emergiendo de su interior. El rostro de cada uno de los presentes se mezcló en una mezcla de terror y fascinación. ¿Qué revelaría realmente ese pequeño objeto? ¿Un código secreto? ¿La verdad detrás de sus vidas? La respuesta estaba a punto de cambiarlo todo, y el tiempo se evaporaba. Alicia tembló, un nuevo horror asomándose en el horizonte. ¿Sería posible que su madre, la mujer que había amado, estaba más implicada de lo que jamás hubiera imaginado? La línea entre la traición y la lealtad se hizo cada vez más difusa, y el caos estaba solo comenzando. Alicia sintió que el tiempo se detenía cuando su madre, aún en el suelo, miró con desesperación al USB que estaba en su mano. Ese pequeño dispositivo brillaba débilmente, como si guardara secretos que podrían destruirlos a todos. «La verdad está ahí», murmuró su madre, con voz entrecortada. «Es lo que hemos intentado ocultar, pero no podemos más». Nicolás, con los ojos abiertos como platos, dio un paso hacia adelante. «No, mamá, no puedes decir eso. Es demasiado arriesgado», exclamó, y su voz resonó en la habitación como un eco aterrador. Pero las palabras de su madre ya estaban en el aire, flotando como un veneno. Un hombre armado, uno de los que había irrumpido en la habitación, giró la cabeza hacia ellos. «Silencio, nadie puede tocar eso», gritó, su arma apuntada hacia la dirección de la madre y el USB. El caos se intensificó y el sonido de sirenas se escuchaba a la distancia, como si el mundo exterior supiera que algo se estaba desmoronando dentro de esas paredes. «Alicia, escúchame, ni tu padre ni yo». Su madre empezaba a temblar. La vulnerabilidad en su rostro era un contraste cruel con la fuerza que siempre había mostrado. «Defendí al equipo, a la organización. Hice cosas que no puedo perdonarme. Pero nunca quise que tú te involucraras en esto». La habitación se llenó de murmullos. Los hombres armados mantenían su distancia, pero el aire estaba cargado de tensión, de incertidumbre. Alicia sintió que la rabia y la confusión se arremolinaban dentro de ella. «¿Cómo pudiste? Se suponía que debías protegerme», gritó, el dolor desgarrando su voz. «No es lo que parece», respondió su madre, casi suplicando. Pero el clima cambió cuando el hombre armado, impaciente, dio un paso al frente.
No tenemos tiempo para esto. Si ese USB tiene lo que creo, podría tener nuestras vidas en sus manos. Dámelo. Su tono era feroz y la amenaza era clara. De repente, el desasosiego se intensificó. Alicia sintió una punzada de miedo. Decidió que tenía que tomar una decisión. Clavó sus ojos en el USB, preguntándose si todo lo que había creído sobre su madre era una ilusión. ¿Era de verdad una heroína en un juego sucio o una villana encubierta? En ese instante, un disparo sonó fuera de la habitación, seguido de un estruendo ensordecedor. La puerta estalló en 1000 pedazos. Alicia dio un paso atrás, aterrorizada, mientras las luces comenzaron a parpadear. Entre la confusión, un segundo hombre entró en la habitación, también armado. «Es hora de que el fuego termine», rugió, pero su rostro metido tras una máscara opaca mostraba señales de pánico. Sin pensarlo, y quizás impulsada por una mezcla de instinto y desesperación, Alicia alzó el USB sobre su cabeza y lo aplastó contra la esquina de la cama. El sonido del plástico rompiéndose resonó como un trueno. Todos se quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. Las luces parpadearon de nuevo, y un brillo de energía azul comenzó a emanar del dispositivo roto. «¿Qué has hecho?», gritó Nicolás, con horror reflejado en su rostro. «No, esa era nuestra única oportunidad». Pero el brillo se intensificó, envolviendo a todos en lo que parecía un vórtice de luz. En ese momento, el caos alcanzó su punto máximo. De repente, un silencio aterrador llenó la habitación. La luz consumió a los hombres armados, a su madre, a Nicolás y a ella. Todo se tornó blanco, y luego un oscuro vacío. Alicia deslizó hacia un abismo sin fondo, pero a la vez una imagen comenzó a formarse en su mente. Una imagen que la desbordaba de horror. La verdad que había ocultado su madre era mucho más devastadora de lo que jamás podría haber imaginado. Cuando la luz finalmente se desvaneció, se encontró en un lugar totalmente distinto. Un espacio amplio, frío, con grandes pantallas parpadeantes y extrañas luces. De repente la imagen de su madre apareció en una de las pantallas, pero esta vez era diferente. Más joven, más intensa, y con una mirada de determinación que era casi intimidante. «Hola, Alicia. Me alegra que te hayas unido a nosotros», dijo con una voz resonante que sibilaba la verdad. Pero la pregunta que fluyó en la mente de Alicia era la única que parecía tener sentido. ¿Unidos para qué? ¿Eres la villana en esta historia y la salvadora que nunca conocí? La incertidumbre y la confusión la apuñalaban, y las sombras del pasado empezaron a alzarse. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir en esta nueva realidad? Algo en su interior le decía que lo peor estaba por llegar, que esta no era más que la culminación de una traición brutal que había estado gestándose mucho antes de que ella siquiera pudiera imaginarlo. Alicia observó atónita la imagen de su madre en la pantalla. La intensa mirada de determinación era un eco de la mujer fuerte que había conocido. Pero ahora había algo más, un secreto aterrador. «Tienes que entender, Alicia», continuó su madre. «Este no es solo un juego. Hay vidas en juego. Y es por eso que te mantuve alejada de la verdad». Alicia sintió que el aire se le escapaba. «¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada?». El dolor en su pecho era un nudo que se hacía cada vez más fuerte. Nicolás estaba a su lado, su expresión entre el miedo y la desesperación, pero su madre no parecía temerle a la situación, porque quería protegerte. Esta vida está llena de traiciones. No quería que llevaras ese peso, dijo su madre, su voz vibrante de emoción. Pero ahora es tu decisión. Tienes que decidir de qué lado estás. Las palabras resonaron en la habitación. Alicia sintió que el mundo giraba a su alrededor. Cada recuerdo, cada momento compartido con su madre se desvanecía, convirtiéndose en un juego de sombras. «Pero mamá, ¿de qué lado estás tú realmente?», preguntó, el dolor poniendo una rendija en su voz. La pantalla parpadeó y la imagen se distorsionó.
Mamá, haz algo, gritó Nicolás, mientras el brillo empezaba a consumirlos. La tensión crecía, las luces titilaban fervientemente. Debemos salir de aquí antes de que sean demasiado tarde. No, necesitamos averiguar la verdad, dijo Alicia impulsiva. Miró el USB roto que yacía en el suelo. Sus fragmentos parpadeaban como si quisieran hablar. Si hay algo más que se oculta, debo enfrentarlo. No puedes hacerlo. No entiendes lo que está en juego, replicó Nicolás, llena de urgencia. Llegó el momento de la verdad, pero no así. Hay fuerzas mayores. No estás lista. Pero Alicia ya estaba decidida. Estaba cansada de las manipulaciones y los secretos. Con un salto se dirigió hacia la pantalla, donde la imagen de su madre estaba a punto de esfumarse en la niebla. No, no puedes huir de esto. Quiero saber. Dímelo ahora. La luz reveló un mapa. No era un mapa. Geográfico. Delineaba conexiones, nombres, lugares. Sus ojos se agrandaron y su corazón latió desbocado. Había personas que conocía, lugares que había frecuentado. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Cosas que no debiste ver, cosas que no debí permitirte ver, respondió su madre, con tristeza reflejada en sus ojos, un dolor que desgarraba su alma. Alicia, hay más en todo esto de lo que puedes imaginar. Eres parte de esto, pero no así. No estés en esto sola. El tiempo se deslizaba y la presión aumentaba. Cada segundo era un reto a la velocidad. «Mamá, te necesito. No me dejes», gritó, lágrimas brotando. En un momento de desesperación, la figura de su madre se desvaneció, pero su voz aún resonaba. «Te amo. Siempre estaré contigo». Un estallido de luz, un nuevo silencio. Y entonces, de repente, todo cambió de nuevo. Regresó a la UFI, rodeada de máquinas y personas aturdidas. Vio a su madre en una camilla, pálida y débil. Nicolás estaba a su lado, con sus ojos llenos de lágrimas. «Alicia», exclamó, corriendo hacia ella. «Estás a salvo, estás a salvo». Tomados de la mano, miraron a su madre. «Ella lo sabía todo», dijo Nicolás, su voz quebrada. «Es el momento de enfrentar lo que hay que enfrentar. Juntos». Alicia asintió, sintiendo una nueva determinación. No iba a huir. La verdad necesitaba salir a la luz. «Quiero saberlo todo, mamá. No más secretos». Su madre abrió los ojos, debilitada. «Nos definirán. Es hora de tomar decisiones, Alicia». Con un suspiro profundo, la luz del día comenzó a entrar por la ventana, como si deseara borrar la oscuridad de su historia. Estaban juntos nuevamente, listos para enfrentar cualquier tormenta. Pero en su corazón, un eco inquietante persistía. ¿Qué secretos volverían a aflorar? ¿Qué más había en juego? No puedes perderte lo que viene después. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inundad la sección de comentarios con vuestras reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber este resultado. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu verdadero apoyo hace la diferencia.